Hola, buenos días. Estamos en la segunda sesión de Narrar Fronteras, un programa de la Red de Periodistas Venezolanas para aprender a contar y narrar las fronteras de Venezuela. Hoy nos encontramos con Cindy Espina y Kelly Joana Henao, quienes van a dar la sesión de perspectiva de género y diversidad en frontera. Cindy es periodista centroamericana de origen guatemalteco, cuenta con más de 10 años de experiencia como periodista y consultor independiente. Su trabajo se ha enfocado en la investigación sobre asuntos políticos y migración de Guatemala y Centroamérica, y la mayor parte de su carrera la desempeñó en el diario El Periódico de Guatemala. También estudió una maestría de estudios sobre migración en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde está realizando una tesis sobre migración de poblaciones indígenas vinculadas al cambio climático. Y Kelly es estudiante doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra de Relaciones Internacionales de la misma universidad, especialista en políticas públicas para igualdad en América Latina de Claxo y Flaxo, Brasil. Además, realizó un diplomado en Migración y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado, especialista en temas de migración y conflictos de territorio. Y si tengo una pregunta, Cindy, si ustedes forman parte de la colectiva Narrando Fronteras. Es una colectiva feminista de la que me encantaría que nos contaran un poquito antes de empezar Ah, y ya las dejo. Muchas gracias por estar aquí y gracias también a los participantes que están. hola a todas. Eh, pues mucho gusto. Y sí, María Laura, yo junto a Marela somos parte del comité científico y organizador. Bueno, la colectiva nació como en un contexto de mujeres investigadoras, a pesar la mayoría de ellas son académicas. Yo aún me considero más periodista, pero también como nació con eso, ¿verdad? Para hacer una colectiva donde eh, pu- pueda ser más, o sea, más una academia o una forma de investigar más horizontal, fuera como de todas estas violencias que a veces a nosotras, las mujeres investigadoras, nos atraviesan. Y nada, hicimos nuestro último seminario en Colombia, en Bogotá, hace un mes, sí, wow, hace un mes lo terminamos. Y también, si quieren, aquí les voy a dejar las redes sociales para que nos puedan seguir y también sumar en las próximas convocatorias, porque es un ejercicio ha sido un encuentro muy fortalecedor para todas nosotras, que estudiamos las migraciones y que vamos al campo y ponemos el cuerpo y así. Y bueno, este taller lo organizamos con Kelly buscando las fortalezas de cada una. Yo, pues mi experiencia como periodista y mis conocimientos sobre estudios sobre migración. Yo en lo personal solo he estado en la frontera Guatemala-México, pero Kelly ha hecho campo en el Darién, tanto en ambas fronteras, ¿verdad? Entonces, eh, ella les explicará más adelante sobre su experiencia, sus conocimientos, sus hallazgos, y, y creo que es como bueno, nosotras creemos que es un buen complemento para donde estos saberes de ambas se convergen y, y, y bueno, les puede fortalecer a ustedes en su caminar de aprendizaje sobre la cobertura de este tema. No sé, Kelly, si quieres mencionar algo antes de que empiece a transmitir pantalla.
No, bueno, que muchas gracias a las organizadoras de este evento y a todas las asistentes. Qué bueno, pues que Cindy y yo, como estábamos comentando, ella es periodista, yo soy abogada, pero creo que la experiencia que las dos tenemos en la investigación de las migraciones, sobre todo realizando campo, les va a servir mucho para sus propias investigaciones. Vamos a hacer unas recomendaciones sobre cómo narrar, digamos que esta es la parte de Cindy de periodismo, y luego yo les voy a contar un poco pues de mi experiencia en el campo en el Tapón del Darién, para hablar un poco ya de las vulnerabilidades de niñas y mujeres y personas con orientación sexual y de género diversas. Adelante, Cindy. Y bueno, Mm, Sí, sí es como, sí, sí son las ventanas, ¿verdad? Desktop, sí. Ajá. Que siempre que voy a... No, pero sí las voy a poder seguir viendo. Ok, sí. Ahí está. Bueno, aquí nosotras mencionábamos en nuestra conversación con Kelly, ¿verdad? Porque hay como esa cuestión de narrar con enfoque de género y con perspectiva de género, pero también nosotras a nuestra presentación le quisimos añadir con enfoque feminista, ¿verdad? Porque, desde los feminismos, porque a veces todo puede estar puede tener enfoque género, pero tampoco, pero no va a tener esta mirada desde los feminismos. Y yo creo que pues eh, vamos a tratar de hacerlo rápido porque pues ya pasa rápido, pero conciso en porque ya nos mencionó María Laura que tenemos una hora en las dos, pero, ay, ay, ay. Pero les quería pues decir eso, o sea, no solo como perspectiva y enfoque, sino que desde los feminismos y desde la diversidad de las mujeres y poblaciones LGBTQ más. Eh, Como empezar, ¿verdad? Las periodistas, las comunicadoras o les periodistas y comunicadores juegan un papel importante en en la percepción y en la formación de percepciones. Eh, y por eso es importante evitar que las palabras que incluimos en nuestros artículos, programas de radio y televisión eh, sean sexistas, misógenos, homofóbicos, transfóbicos, LGBTIQ más fóbicos, machistas, alarmistas, que alimenten el morbo. Eh, que en este sentido, como agregar como cuestiones que puedan hacer o resaltar representaciones de este tipo, ¿verdad? O que justifiquen este tipo de violencias. Eh, en mi opinión, necesitamos más palabras inclusivas, porque también esto es como, también se le va a dar el enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Al utilizar más palabras inclusivas que no reconstruyan, que puedan construir una narrativa que no revictimice, que no promueva el odio y sobre todo que no elimine la agencia de las mujeres y las poblaciones diversas que transitan por los corredores migratorios en Latinoamérica, ¿verdad? Porque ahora ya no solo podemos hablar de México como corredor migratorio, sino que también Centroamérica, sino que también hay,
países de Sudamérica. En este sentido, como la revictimización a veces va como muy vinculada a lo del morbo, como que, y bueno, eso vamos a hablar más adelante con Kelly, que por ejemplo a veces las situaciones de violencia, de violaciones a derechos humanos que las mujeres, niñas y poblaciones de LGBTQ más presentan, a veces son como retratadas de una manera muy específica, pero en un sentido de no denuncia, sino más como eh, de morbo, de explicar eso a veces como cuando en las películas te presentan como mostrar mucha sangre, eso, pues, eso mismo puede representarse como en un texto, ¿verdad? Entonces, y como les decía, hay que poner una mirada feminista en la que se haga esa diferenciación entre las mujeres, entre las poblaciones LGBTQ más. Y esta diferenciación es porque a las mujeres que transitan por estos corredores migratorios las atraviesan muchas, o sea, las atraviesan muchas opresiones y son diferentes. Entonces creo yo que fijarnos en estas distintas opresiones, en estos distintos orígenes de las mujeres, nos ayuda a tener como esa mirada feminista y sobre todo, yo mencionaba aquí como no eliminar la agencia de las mujeres en este transitar, que siempre se busca retratarlas como las víctimas, siempre buscamos como la historia, y eso me aculpa en un momento antes de estudiar migración, siempre como que si bien existe y si bien no hay que dejarlo de hacer, si bien es importante que lo hagamos las periodistas, siempre como que se busca como tratar de retratar a la víctima perfecta y no buscar o no escuchar más de porque no escuchamos más de cerca a las mujeres y la agencia que tienen sobre sus cuerpos. Y cuando digo esto, es también en el sentido de preguntarles si se consideran una víctima, ¿verdad? Porque pues esto de esta agencia, autonomía sobre sus cuerpos, puede ser determinante en cómo también nosotros vamos a narrar. O sea, si bien hay vulnerabilidades en el tránsito, también es importante fijarnos cómo ellas se perciben, cómo ellas resisten, y eso lo vamos a ver a continuación. Eh, eh, Cuando les decían como estas maneras de resistencia, porque a veces muchas cuestiones, o sea, por ejemplo, hay muchas investigaciones de que las mujeres deciden migrar en grupo o establecer distintos sistemas de comunicación, y aunque ustedes puedan decir, no, pero eso es natural, también se pueden ver como unas maneras de resistencia de las mujeres ante esta eh, esta necropolítica en las políticas migratorias de la región. Entonces, por eso creería yo, pues, escucharlas atentas y también a las niñeces, a las infancias, perdón, a la niñez, a las infancias, porque, pues, no descartar sus saberes, eso eso es importante porque vamos, vamos construyendo narrativas también como no solo de las víctimas, sino como de las personas que resisten o reexisten en este contexto, como, eh,
yo quería resaltar lo de la nacionalidad porque si bien cuando decimos sí, pero en los procesos de migración son importantes conocer la nacionalidad, yo creo que hay que tener mucho cuidado en estos tránsitos. Si la persona lo menciona y lo permite decirte de qué nacionalidad es, si su intención al mencionar la nacionalidades con un fin eh, de, de visibilizar una diferenciación con enfoque de derechos humanos. Eh, Está bien, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de las poblaciones venezolanas, a veces pues cobra mucha importancia porque muchas de las políticas recientes de externalización de fronteras de Estados Unidos van dirigidas a esa población y como por los flujos migratorios que se han dado en los últimos años. La construcción en sí del CBP One, la aplicación que solo funciona en el meridiano norte, que es aquí un poco al norte de la Ciudad de México, eh, fue construida para, de cierto modo, controlar y contener los flujos de la población venezolana y refugiada. Entonces, en esos contextos, y si la persona lo menciona, creo que es importante, pero a veces muchos, y no mencionar la nacionalidad solo cuando existe como un robo, o sea, como que si la noticia de un robo está vinculada a su nacionalidad, eso solo profundiza estas representaciones y esta criminalización. Igual unas colegas hacían un fanzine de un recetario para las representaciones y bueno, siempre que se hablaba o se mencionaba a las mujeres venezolanas, mencionaba a esta colega en Colombia, era como para profundizar todas estas representaciones, características, digamos, sexistas, machistas que había sobre las mujeres venezolanas. Entonces, como les mencionaba, construir otra narrativa sobre es importante ante estas representaciones que la población y que la misma prensa, algunas y algunos absorben. Eh, em, Quizás esto ya no vale, pero creo que siempre lo trato de mencionar como palabras inclusivas como personas migrantes, población en situación de movilidad y tránsito, personas refugiadas, infancias, niñez migrante. Aquí yo, porque pues en el correr de a veces muchas publicaciones nos podemos generar solo poner los migrantes. Yo le recomiendo buscar en los recursos como OIE, Mediacnur, como el nombre para las diferentes movilidades y referirse como las personas refugiadas, en algunos casos son exiliadas por temas más vinculados a asuntos políticos de un país, pero siempre como que eh, diría yo, como buscar en estas agencias de Naciones Unidas estos términos y sobre todo como que buscar en las agencias como los derechos que corresponden a estas poblaciones. Em, y yo siempre, y creo que esto es como básico del periodismo, pero no, se les olvida siempre, es como si la mayoría son mujeres, si la mayoría son niñas, incluir la palabra de ese género, porque el español es un lenguaje con géneros, lamentablemente, o sea, no es como otros idiomas que podemos evadir el género o a veces nos vamos a topar con editores de que no quieran cambiar el A o el O por
la A y la O por una E. Entonces, como que podemos usar estos recursos, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, en las migraciones, a veces en grupos que yo he visto en frontera, la mayoría son mujeres con infancias. Entonces, poner eso, las mujeres, aunque hayan otros hombres, pero digamos como también es una justicia histórica en el lenguaje a como hemos transmitido las noticias, porque antes, si bien había la misma proporción de hombres y mujeres, se usaba los, nada cuestionaba, los editores les encantaba y creían que pues eso visibilizaba a los dos grupos. Entonces yo creo que también hay que ir construyendo eh, estas contralenguaje o estas mini revoluciones en el uso de las palabras y lenguaje en nuestras redacciones. Eh, Esto, pues, a partir de los años 90, inicia lo que se llama la feminización de las migraciones. Es cuando se empieza a hablar tanto en la academia y en el periodismo de las mujeres migrando, pero esto, pues, también, aunque se ponga como más reciente, las mujeres siempre han sido parte de los procesos migratorios, de los tránsitos de migración. Entonces, también ir recuperando eso de que, y también ponerle mucha atención a todos esos patrones y a todos esos saberes de las mujeres en la migración que no son nuevos, que siempre han participado, que la migración, em, las decisiones que se toman, ¿verdad? También ahí participan las mujeres. Yo misma, o sea, lo he investigado en las poblaciones de origen, las mujeres siempre participan en la decisión de emigrar, aunque no sean ellas las que migren en una primera instancia, ¿verdad? Em, y aquí es como, si se puede ser sí, un poco entrando más a las narrativas, y entonces, Cindy, ¿cómo podemos narrar esto? Yo creo que sí sin ser sexistas, amarillistas, alarmistas y misóginas, sí se puede ser descriptivo de su apariencia. Esto lo estoy contando desde mi experiencia de trabajar con mujeres trans en Guatemala, eh, trabajar reportajes y ahorita les voy a mostrar como una manera y unas fotografías que las trabajamos con mucho con mis colegas. Si aquí hay fotógrafos, también esto es desde la experiencia, les digo, hablen con las periodistas que están trabajando este tema y pueden hacer como cosas interesantes y sobre todo para cuidar a las personas que están narrando. Yo sí creo que sí se puede ser descriptivo de su apariencia, pero con el propósito debe ser de dar un perfil de cómo ellas y ellas se ven, o sea, escucharlas, cómo ellas, perdón, y ellas se quieren retratar, no como nosotros, y eso es los queremos representar porque nosotros también estamos muy contaminados de las representaciones negativas de las personas migrantes. Entonces yo soy de las que si voy a ser descriptiva de su apariencia, yo sí pregunto cómo ellas se ven y eso es muy importante porque y cuidar mucho esas palabras, esas analogías que vamos a usar. A veces no hay que ser tan rimbombante, sino como solo poner esa manera en que ellas se van describiendo. Em, yo aquí les quería presentar y después ya pasó. Ay, 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 Safari, no. Ay, ay, ay. Ay,
ya me recordé, tengo un problema con mi internet que no me deja, porque perdón. Bueno, mientras, para que avance Kelly y yo voy a ir solucionando esto, por ejemplo, yo en este reportaje les adelanto, yo narré cómo Francesca me contó que fue su cambio. Ella me decía, pero, por ejemplo, eh, yo venía con una camisa de los Rugrats y sabe, esa camisa es importante para mí porque esa es la que usaba, esa era mi caricatura de pequeño. Todavía hablaba como pero también fue la blusa o la camisa que yo usé cuando ya me consideraba yo una mujer trans. Entonces, entonces creo yo que eso es importante, no solo para decir llevaba esa ropa, sino como lo que significa para las personas ir con esa vestimenta más que llevaba minifalda y así, lo que significa pues ciertos objetos y a veces eh, ella llevaba una cadenita, por ejemplo, de la Virgen y era importante para ella porque le recordaba a su mamá, aunque parte de las razones o de las que ella había estado expuesta a muchas vulnerabilidades era esta, por muchas fricciones con su mamá, pero en lugar como en muchas ocasiones decimos, he leído muchos reportajes de huyó de su familia, sino como que escuchar también, esa narrativa de cómo las personas cuentan, desde dónde los ven ellos, porque eso es lo importante, porque también eso va a ayudar a derribar muchos discursos de odio y también va a ayudar como a a una reflexión sobre los conflictos. Em, Ay, ay, ay. Em, y esto, pues, lo quiero decir en general a todas. No usemos la palabra ilegal o indocumentado. En lo personal, a mí no me gusta. Indocumentado, pues, puede ser un poco más vinculada a los documentos de regularización o a las personas que son forzadas a la irregularización de parte de los estados-nación, pero como les decía, podemos profundizar en su situación o caso de las personas, si son unas personas refugiadas, si son personas migrantes, inmigrantes o desplazadas forzadas. eh, o sea, llamarlos de esa manera para reconocerle como este derecho internacional que tienen, más que a todas estas palabras que son muy de los políticos que representan a los estados-nación, basarse en aspectos que están en acuerdos, tratados y pactos. Estos convenios, les pongo esto porque de verdad muchos convenios sí están muy, o sea, la mayoría, todos, están muy con enfoque de derechos humanos y creo que eso es lo que se necesita más que usar este tipo de palabras. eh, Les tenía esta actividad, pero por el tiempo ya no, pero revisar, lo pueden buscar en Google, el glosario de la OIM les puede ayudar mucho a como revisar la situación en este contexto global de las migraciones con enfoque de derechos humanos de las poblaciones que ustedes están eh, narrando, investigando. Otro, no usar la palabra crisis migratoria. Yo sé que, ola migratoria, yo creo que sí, pues, porque en mi experiencia, en mis conocimientos, yo creo que son alarmistas. Por ejemplo, crisis migratoria es una crisis humanitaria.
es una crisis que debe ser atendida. Y ola migratoria como deshumaniza, o sea, estamos hablando como de una ola cuando estamos hablando de cierto grupo, un grupo abundante de personas. Em, en mi opinión, una ola deshumaniza y no se respeta esa dignidad de las personas. Eh, como les decía, podemos usar crisis humanitaria en la frontera o corredores migratorios. em, eh, la migración masiva, lo sigo viendo, porque yo es como que es masivo, cuánto tiene que ser para que sea masivo. Y éxodo, ¿saben? Es como, solo hace alarmas, es muy alarmista y cuando vamos a los números de verdad, eh, vemos que menos del 3% de la población a nivel mundial está migrando. Entonces, em, caravana de personas migrantes, sí, porque asocia a un tránsito de movilidad histórico, las caravanas, y que no necesariamente tienen que llevar que son masivas. eh, y esto creo que caravanas por ejemplo, en la maestría que yo estudié, hubo un estudio que analizó el impacto de esta palabra en la percepción de las personas y pues sus resultados fue que sí resultó ser un poco pues positivo y no alarmista, porque también refería como a estos hechos, a esta histórica movilidad en caravana de poblaciones, ¿verdad? Entonces, em, vamos a hacer, sí, porque creo que ya estoy contra el tiempo, entonces te paso. Solo les quería mencionar, fue una de nuestras expositoras en el seminario y se llama Utopics. Aquí está el link. Se los voy a compartir ahorita todo en el chat mientras Kelly expone, porque ella tiene un monitoreo de las mujeres migrantes venezolanas víctimas de feminicidios eh, en toda la región latinoamericana. Entonces, esa les puede servir como un recurso. Ahorita se los comparto en el chat porque me pareció, ella expuso en nuestra seminaria y se me hace como datos muy importantes principalmente ustedes que están interesadas en la cobertura de migración en estas fronteras de Venezuela. Y este artículo que también se lo voy a compartir es como el proceso de solicitud de una familia venezolana donde las protagonistas son las hijas adolescentes de la familia y es ahí donde le digo tomar como muy en cuenta esto fue en un video, o sea, es un documental, pero que resaltó mucho esta agencia de estas adolescentes luchando por sus derechos a obtener refugio, a ser unas personas refugiadas y cómo es esta dinámica. Eh, a mí me parece interesante porque si bien sus derechos son violados por los estados al no respetar todas las garantías de las personas refugiadas, inmigrantes, eh, 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 el documental retrata cómo esta resistencia a todas estas políticas de estas dos niñas, de esta niña y esta adolescente y su madre. Entonces, se me hace para tomar en cuenta mucho eso de su agencia. Y ya, Kelly, te paso la palabra, porque ya estamos contra el tiempo, perdón.
Muchas gracias, Cindy. Bueno, ahorita después de mi exposición hacemos una actividad que les preparamos. Yo les voy a exponer un poco, bueno, no sé si me pueden habilitar la función para compartir pantalla, que está desactivada. Bueno, yo les voy a compartir un poco los resultados de mi trabajo de campo. Como les estaba comentando, bueno, yo estoy realizando una tesis sobre las dinámicas de tránsito en el tapón del Darién, pero utilizando la perspectiva de la autonomía de las migraciones. Como estaba comentando Cindy, muchas narrativas muchas veces se enfocaban en las vulnerabilidades que sufrían las personas migrantes y un poco esta perspectiva teórica lo que busca es reconocer la agencia y el protagonismo que tienen las personas al realizar las migraciones, a la hora de tomar la decisión de migrar, porque no solamente va a estar mediada por grandes causas estructurales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, sin duda que sí están involucradas, pero también hay una decisión de la persona de realizar o de ejercer un derecho de fuga a esas condiciones en su origen. Esta perspectiva de la autonomía de las migraciones también digamos que nos permite como reconocer esta capacidad creativa y de transformación de las personas migrantes en el paso. Bueno, en lo personal, pues en lo que pude ver cuando estuve analizando la frontera del Tapón del Darién, es que se habían transformado ampliamente las economías a raíz de la migración. Ya muchas personas que antes se dedicaban a la agricultura se dedicaban pues a atender a los migrantes, a prestarles servicios de lancha, alimentación. Eh, bueno, ahora sí puedo compartir la pantalla. Bueno, espero que se esté viendo en este momento. Esta es una foto de un reportaje del New York Times de Julia Turkewitz y Federico Ríos, que se lo recomiendo mucho leer. Es un reportaje justamente que salió este año, pues digamos que cada vez el flujo de migrantes por el tapón del Darién ha ido pues aumentando con el paso de los años y la mayoría o la mayor proporción son de personas de Venezuela y lo voy a explicar a detalle más adelante. Bueno, como les estaba comentando, bueno, un poco pues para explicarles esto de la teoría de la autonomía de las migraciones, también les voy a dar como algunas recomendaciones para entrar al campo en ambientes securitizados o controlados por el crimen organizado, que son las condiciones de esta frontera colombo-panameña. Luego les voy a contar un poco cómo es el tapón del Darién y cuáles fueron las vulnerabilidades de niñas, mujeres, personas de orientación sexual e identidad de género diversas que yo identifiqué, realizando pues mis técnicas de investigación que fueron entrevistas semiestructuradas y etnografía. Em, bueno, acá pues como les estaba comentando, debíamos poner mucho cuidado a la hora de narrar como a las personas migrantes para no reproducir muchas veces estos discursos que los sitúan como víctimas, pero también lo que debemos tener cuidado es de no apropiarnos de las categorías del Estado, que muchas veces sitúa a los migrantes como por ejemplo personas peligrosas que se asocian a la comisión de delitos o que ocupan servicios sociales o que le roban los trabajos a las personas nativas. Entonces nosotros como investigadoras y periodistas, bueno, ustedes periodistas, sobre todo debemos desmontar este imaginario que sitúa a los migrantes irregulares en estas casillas, sobre todo para tener como esta mirada crítica de la migración irregular, que muchas veces beneficia pues a los estados de origen de la migración. Sabemos que, como dice Nicolás de Génova, digamos que hay una estrategia del Estado para irregularizar a la migración, más que contenerla, es irregularizarla, porque sabemos que las personas en situación irregular llegan a los países de destino y trabajan en condiciones de flexibilidad laboral, en condiciones muy precarias, y ocupan pues trabajos que muchas veces las personas nativas no utilizan. Algo pues que también me gustaría recomendarles es de construir este concepto pues de crisis humanitaria asociado a los contextos de migración, eh, porque muchas veces cuando vemos este concepto de crisis humanitaria en los reportajes periodísticos, em, digamos que no se está teniendo en cuenta que muchas veces estas crisis humanitarias no son producidas por la migración como tal, porque la migración siempre ha existido. Es decir, si la migración no hubiera existido, probablemente entonces estuviéramos viviendo en África, que fue donde está la hipótesis científica de que apareció pues como los primeros seres humanos.
la naturaleza o la normalidad de los seres humanos es migrar. Lo que es atípico hoy en día o en la actualidad son los controles estatales a la migración y muchas veces esos controles estatales son los que producen las crisis migratorias y eso me tocó verlo en el tapón del Darién, es decir, el hecho de que se instrumentalice una selva o un mar como el mar Mediterráneo como un lugar de paso tiene que ver con la imposición de visas a personas de ciertas nacionalidades que terminan por, digamos que, instrumentalizar rutas clandestinas y peligrosas como la selva o el mar. Y también, algo pues que les voy a comentar que vi es de las personas pues cuando salían, de la selva, esta crisis humanitaria también era producida sobre todo por la contención que llevaba a cabo el gobierno de Panamá con las personas cuando salían de la selva. Voy a, eh, bueno, a darles unas recomendaciones sobre cómo entrar al campo en ambientes securitizados o controlados por el crimen organizado. Hilando un poco con lo anterior, como les estaba comentando, digamos que los peligros de las niñas y mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas no solamente se dan en la selva, sino que se dan también antes de entrar a la selva y después de entrar a la selva. Probablemente ustedes estén familiarizadas con este tránsito por la selva o hayan leído noticias o tengan a lo mejor familiares o amigos o amigas que hayan transitado. Pero lo que yo pude ver haciendo el trabajo de campo fue que justamente cuando las personas salían de la selva, más que un descanso, más que la atención humanitaria, que era lo que se proyectaba al exterior, o lo que yo estaba, por ejemplo, leyendo en los informes de OIM, que el gobierno de Panamá, junto con las organizaciones internacionales, estaban prestando servicios de alimentación, de salud, de hospedaje. Al hacer el trabajo de campo, pues pude como contrastar este discurso y lo que vi es que tenía como este control de la migración, tenía un enfoque muy punitivo porque las personas debían pasar por centros, por unas estaciones de recepción migratoria en donde estaba restringida la movilidad. Y no, o sea, las personas no podían pues como salir de estos centros sin autorización, pero también se les restringía el acceso pues a las personas de la calle, a periodistas, a personas del pueblo. Y de hecho las personas pues no se debían salir de ese flujo controlado, no les permitían subirse al transporte público, les prohibían también que se hospedaran en los hoteles de la región. Y esto tenía como ciertos intereses geopolíticos porque en esas estaciones se estaban llevando a cabo controles biométricos. De personas de Venezuela no. Y lo que me comentaba un teniente del Senafrón era que el gobierno de Venezuela no prestaba como esta información para contrastar estos perfiles migratorios o crearlos, pero sí a la mayoría de las otras nacionalidades y en todo caso las personas de Venezuela entregaban pues los documentos para hacer el registro. Otra cosa que me parece importante que se ve pues acá en esta fotografía, que es en la estación de recepción de migrantes de San Vicente, es que las personas que se encargan de gestionar el albergue son personas del SENAFRON, que es el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que si bien en la ley se autodenominan pues como una institución policial, en la práctica, como se puede ver, pues sus uniformes son como de soldados, su entrenamiento, sus armas, sus equipos, pues son totalmente militares. Entonces, algo que se proyecta como humanitario está pues muy securitizado y tiene pues marcadamente un carácter muy punitivo. Y esta frontera pues es muy ambivalente, es muy atípica porque si bien en el lado de Panamá está muy controlada por el SENAFRON, en el lado de Colombia está controlada por las autodefensas gaitanistas de Colombia, bueno, se les conoce pues popularmente como el Clan del Golfo porque operan en el Golfo de Urabá o los urabeños pues porque allí tienen su centro de operación. El Clan del Golfo pues se lucra ampliamente de esta migración que cruza por el tapón del Darién. Todas las personas que ingresan a la selva deben pagar un costo por ingresar a la selva, por tener un guía dentro de la selva. Pagan por el guía, pero también pagan por la seguridad y estos costos pueden ir de 500, perdón, desde 100 hasta $500, más o menos $500 estaba valiendo la ruta pues que lleva hasta Carreto. Ahorita les voy a mostrar un mapa con las rutas.
Probablemente pues en este momento son más costosas por lo que pasó con el presidente de Panamá, de Molino, que puso pues unas vallas en ciertos caminos. Pero bueno, este trabajo de campo que yo realicé fue justamente hace un año, en julio del 2023, y esos eran más o menos los costos. Y bueno, el Clan del Golfo pues se beneficiaba de la migración porque tenía como una tributación a los guías, es decir, si todas las personas que entran por el tapón del Darién deben pagar por el costo de la guía, una parte de esos ingresos iban para el Clan del Golfo, y el presidente de Colombia pues en un reportaje del New York Times estimaba que más o menos 30 millones de dólares ganaba esta organización criminal por controlar la migración. Ellos también establecen como las rutas, habilitan las rutas dentro de la selva, y también establecen como horarios para la circulación pues marítima. Bueno, acá voy a empezar un poco a describirles el tapón del Darién. Como ustedes ya saben, el tapón del Darién es la frontera entre Colombia y Panamá. Es una selva de 575.000 hectáreas. El tapón del Darién, o sea, se le llama coloquialmente tapón, en realidad pues es como la región del Darién, pero esta denominación coloquial de tapón es justo porque ha sido históricamente una región muy difícil de colonizar. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la red de carreteras panamericanas que están desde Alaska hasta Argentina, justamente no están construidas en el tapón del Darién. Llegan hasta la localidad de Yavisa, en Panamá, y se reanudan en Turbo, Colombia. O sea que dentro de la selva del tapón del Darién, pues no hay carreteras, solamente pues habitan algunas comunidades indígenas y afrodescendientes, sobre todo del lado de Colombia. Es una selva muy densa, es una selva con muchas precipitaciones, y el hecho de que sea tan densa y que hayan tantas precipitaciones, lo que provoca es que los caminos sean muy pantanosos y sean pues muy difíciles para el tránsito. Si de pronto están investigando pues esta frontera y les llama la atención la literatura, les recomiendo pues los textos que se han escrito sobre Santa María la Antigua del Darién, que fue la primera ciudad colonial que los españoles construyeron acá en América, pues por lo menos en la parte continental, y fue construida justo en el tapón del Darién, pero fue una ciudad pues que solamente duró 14 años y pues tuvo como unas cuestiones muy interesantes, puro realismo mágico. Pero bueno, a lo que iba a llegar es que es una zona como muy difícil de transitar, y por eso se presentan muchos accidentes en el tránsito de las personas. Bueno, este tránsito puede durar entre 2 y 9 días, dependiendo pues de las capacidades físicas y psicológicas de las personas que están migrando. Justo algo que vi cuando estuve haciendo el trabajo de campo era que esta migración era muy nuclear, es decir, no solamente pues como de hombres jóvenes en edad para trabajar, sino que de familias completas, con personas adultas mayores, con mujeres, niñas, bebés, personas con discapacidades. Y también algo que me gustaría comentarles es que actualmente la mayoría de personas que están transitando el tapón del Darién son personas de Venezuela. No siempre ha sido así, digamos que las nacionalidades que más han transitado por allí han sido como los cubanos y los haitianos, pero a partir del 2022 vamos a ver un aumento en la proporción de las personas que migran desde Venezuela, que van a ser pues más del 50%. Y en parte esto se va a deber como a la securitización de las fronteras en otros países de México y Centroamérica. Por ejemplo, vamos a ver un cambio radical en enero del 2022 cuando México le impone visa a las personas de Venezuela, y entonces optan por utilizar pues el camino por la selva para poder llegar a Estados Unidos. Porque sabemos que muchas personas migrantes, sobre todo muchas personas migrantes que van a solicitar asilo o refugio, fingen ser turistas en los países de tránsito para poder llegar a sus destinos. También vamos a tener que Guatemala pues le impuso visa a las personas de Venezuela en marzo del 2018 y Nicaragua en enero del 2021. Bueno, acá les presento un poco pues las rutas del tapón del Darién. Este sería como el Golfo de Urabá. Las personas deben llegar hasta unos poblados que se llaman Necoclí y Turbo en Colombia, y allí toman unas lanchas hasta Candí y Capurganá, y desde ahí se empiezan a adentrar a la selva. Estas son las rutas pues más económicas. Y ya rutas un poco más costosas es irse en lancha hasta Carreto o hasta Caledonia, y desde allí pues entrar a Panamá, pero digamos que acá la proporción de selva pues que caminan es más corta,
y es menos peligrosa. Por lo tanto, las rutas son más costosas. Y bueno, acá está, a mí me gusta pues mucho leer a estos periodistas que les estaba comentando del New York Times. Son fotografías pues de un reportaje de 2022 que se llama Una niña y un sueño se perdieron en la selva. Y bueno, acá lo que me gustaría contarles, reforzar pues este argumento de que los peligros no solamente se presentan en la selva, sino también antes de cruzar la selva, porque para cruzar la selva, como les estaba mostrando en el mapa, debían tomar algunas lanchas y pues el mar en el Golfo de Urabá es un poco pues picado y se han presentado accidentes en estas rutas marítimas, pero también al llegar a las estaciones de recepción de migrantes, y ahorita lo voy a explicar un poco más detallado con extractos de las entrevistas que le realiza a las personas. Bueno, dentro de la selva se pueden presentar muchos peligros, por ejemplo, caídas de los riscos, dado que van a haber pues montañas con 2.500 metros de altitud, también pues ahogamiento, porque pues hay muchos ríos dentro de la selva, pero también el hecho de que hayan muchas precipitaciones provoca que muchas veces estos ríos crezcan y hayan muchos accidentes por picaduras de moscos, por encuentros con animales salvajes, agresiones sexuales, hurtos y homicidios. Con lo que podemos pues concluir que los peligros no solamente van a ser como medioambientales, producto de las características climáticas y geográficas de la misma selva, sino que esos peligros también van a estar derivados de la inmersión de personas o de grupos armados, de personas pues delincuentes que van a entrar a la selva para agredir a las personas migrantes. Hay algo acá que me gustaría pues comentarles, es que digamos que para conocer estas vulnerabilidades diferenciales, yo les recomiendo pues mucho realizar pues entrevistas o ir a hacer pues etnografía en campo. Y si no se tienen los recursos económicos o de tiempo, yo creo que podemos hacer uso como de otras técnicas de investigación, como la etnografía digital, porque las personas migrantes utilizan muchas redes sociales como Facebook, como WhatsApp, para ir mostrando cómo va haciendo el tránsito en vivo, pero también pues pueden hacer entrevistas en línea porque digamos que es alguna de las ventajas pues de la virtualidad. Pero justo conocer pues a detalle o a profundidad estas vulnerabilidades diferenciales solamente se logra con el contacto pues entre pues, las investigadoras y las periodistas y las personas migrantes, porque muchas veces los grandes datos o las estadísticas que publican los estados o las organizaciones internacionales no muestran a detalle justo estos peligros que viven las mujeres, niñas y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Bueno, aquí lo que voy a hacer, lo que hice pues fue como rescatar algunos de los extractos de las entrevistas que realicé en Panamá en julio del 2023. Aquí pues es Sara, bueno, los nombres de las mujeres entrevistadas los cambié. Y aquí, pues lo que ella me decía que fue repetitivo en la entrevista es que hubo un momento en que ella se quedó sola dentro de la selva. Pasa mucho, pues, que las personas viajan, pues, en grupos o viajan en familia, pero algunos van avanzando, pues, dependiendo, pues, de sus capacidades, ¿cierto? Y esperan al resto de la familia o al resto del grupo cuando salen de la selva. Entonces ella me dice, yo iba con mi niño pequeño, los demás se fueron adelantando porque es que él no quería caminar y hubo un momento en que yo me quedé sola en la selva y yo dije, nada, me sale alguien aquí y hasta aquí llegó Sara, nadie supo de ella, nadie vio, me quedé solita, solita con el niño y nada que no hallaba qué hacer hasta que apareció el muchacho que le dije. Justo por el hecho pues de que están viajando muchas madres con sus bebés pequeños, el tránsito es mucho más demorado. Yo conocí personas que se habían quedado hasta 9 días caminando dentro de la selva, sobre todo pues porque hay personas que viajan con 3 o 4 hijos e hijas, pero también pues son más propensos a sufrir agresiones dentro de la selva, justo porque muchas veces se quedan caminando solas dentro de la selva. Bueno, aquí hay un extracto de una mujer de Guinea Ecuatorial y aquí pues identifiqué otra vulnerabilidad y es que, bueno, a ella le cobraron $500 por utilizar la ruta de Carreto, que es una ruta pues más costosa porque llega hasta Panamá. Le dijeron después que esa ruta no se podía utilizar y le devolvieron solamente $140. Entonces, pues hay como otras de las vulnerabilidades, es como son personas a lo mejor de otros países, de otras regiones, de otros continentes,
pueden pues, ser engañadas justamente por las personas que se presentan como guías en los puertos de Necoclí, de Turbo o en Capurganá. Bueno, aquí voy con el caso de Beto y Brittany. Ellas son personas de Venezuela con identidad de género diversas. Tenían 35 y 25 años. Bueno, ellos llegaron bien a Estados Unidos, actualmente se encuentran allá. Y a mí me llamó pues mucho la atención porque cuando yo entrevistaba a las personas, lo que me comentaban es que había mucho auxilio dentro de la selva. Es decir, que por ejemplo, que si de pronto tenías una lesión o si de pronto te faltaba comida, llegaban y pues, te daban comida, latas. Ellos utilizan mucho panela, pues se le dice en Colombia, o piloncillo se le dice en México, porque eso les da energías para seguir caminando. Y que había como mucha ayuda, o que si veía que alguien se había lesionado, le daban como medicamentos o le ayudaban a hacer la curación y se seguían. Pero ellos lo que me decían es como para nosotros, para nosotras, bueno, era él y ella, pues José, Beto y Brittany, el tránsito fue muy solo. Voy a leerlo. Lo que me comentaban es, nos fue, digamos que bien, porque salimos sanos y salvos, gracias a Dios. Sí nos fue un poco ruda porque no teníamos alimento, encontrábamos alimento que las personas habían botado y con eso cocinábamos y seguíamos. Entonces con eso fue que logramos salir, con alimentos que encontrábamos de las personas que votaban. Y pues como somos de la comunidad LGTBI, nos aislábamos de las personas para no ocasionarles problemas o que ellos nos fuesen a discriminar. Siempre nos manteníamos nosotros tres y siempre andábamos nosotros tres. Bueno, Beto y Brittany estaban viajando también con un primo y justo eso me llamó la atención porque a diferencia de otras personas que recibían muchos auxilios y mucha ayuda dentro de la selva, ellos tuvieron que pasar, digamos que un poco solos la selva por el miedo a sufrir alguna agresión. Bueno, aquí rescaté el extracto de Andrés. Él es un ecuatoriano de 29 años. Él utilizó pues la ruta de Carreto, que significa pues que van a estar más tiempo en el mar. Es una ruta clandestina en donde lancheros de Colombia pues en altas horas de la noche y de forma pues irregular llegan hasta estos puertos de Panamá. Y él lo que me contaba es que la Guardia Panameña los empezó a perseguir y la persona pues que estaba manejando la lancha aceleró, el bote se descuartilló y no los dejaron pues en la costa, sino que les pidieron, o sea, prácticamente los tiraron del bote antes de llegar a la costa. Y cuando yo le pregunté pues qué personas habían en el bote, me dijo, había incluso una señora que tenía un bebé de 2 meses de nacido. Y pues a altas horas de la noche pues tuvieron que nadar para poder llegar a la costa. Otra cuestión que me parece pues muy interesante comentarles y justo por esto de que se sufren también como muchas violencias incluso después de cruzar la selva, bueno, también algo que me parece importante comentarles es que dentro de la selva se cometen muchas agresiones sexuales. Ahorita Cindy y yo vamos a hacer una actividad pues con una noticia que muchas veces la descripción que se hace de estas agresiones es muy morbosa. Pero es cierto, o bueno, algo que pues que hay que reconocer es que hay muchas agresiones a mujeres y a niñas dentro de la selva. Médicos Sin Fronteras dice que por lo menos en el 2023 hubo 676 casos de agresiones. Y yo creo que esos peligros no solamente están dentro de la selva, sino también cuando se llegan a estas estaciones de recepción de migrantes, porque muchas veces las personas que cuidan o los padres de familia están ocupados dentro de la estación consiguiendo pues comida o consiguiendo alimentos, haciendo el registro biométrico. Entonces yo lo que pude ver es que muchas veces al hacer los trámites en esas estaciones de recepción migratoria, las niñas, pues las mujeres se quedaban solas. Y pues había como, se quedaban solas pues con otras personas adultas y se habían presentado pues casos de agresiones sexuales también incluso en las estaciones de recepción de migrantes. Entonces aquí pues aquí rescaté pues es una queja de una mujer migrante venezolana. Ella decidió pues dejar a su bebé, ella ya residía en Colombia porque justo muchas de las personas de Venezuela que están migrando por el tapón del Darién ya tenían una residencia, no son todos los casos, pero sí la mayoría en otros países pues de Sudamérica,
y ella lo que me decía es que lo que me molesta pues de acá de Panamá, o de las estaciones en Panamá, es que no hay una organización, los niños duermen en carpas o a la intemperie, mientras las personas duermen, pues muchos hombres adultos están durmiendo pues en los espacios habilitados como habitaciones. También hay muchas personas que repiten comida, mientras hay otras personas que no comen. Y lo que me parece que debería pasar, si es un refugio para apoyar a migrantes, primordial, tendrían que brindarle la ayuda primeramente a niños, mujeres embarazadas y a mamás con niños. Bueno, yo creo pues que eso sería como todo en general. Algo pues que también me gustaría comentarles sobre los peligros pues de las mujeres, niñas y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Es que dentro de la selva se pueden pues como sufrir muchas lesiones que a lo mejor no parecen graves, como por ejemplo un esguince, una fractura, pero como no hay atención médica dentro de la selva, estas lesiones pues se convierten pues en muy graves, se pueden convertir incluso en casos mortales. Y algo que también que me parece importante comentarles es que también se sufren muchos peligros a la hora de cruzar los ríos. Muchas veces pues las corrientes son muy fuertes, las personas para ayudarse dentro de la selva hacen pues como lazos humanos, ¿cierto? Para soportar como la fuerza de la corriente, pero muchas de las personas que hacen estos lazos humanos son niñas. Y bueno, hay riesgos pues y se han presentado muchos accidentes justamente por esto. Bueno, yo voy a dejar el tema hasta aquí. Ya si de pronto tienen alguna duda, lo vemos más adelante. Cindy y yo pues vamos a hacer una actividad. Sí. Sí, sí, Kelly, creo que por el tiempo ya solo quedaría, o como me comentó María Laura, ya solo quedarían 15 minutos y solo como agregar a eso que dijo Kelly de último, yo en mayo estuve en las fronteras sur de México y, por ejemplo, muchas de las mujeres, infancias y hombres que habían cruzado el Darién y la mayoría, quizás, pues, bueno, quizás todas las que yo conocí estaban enfermos de enfermedades como malaria, que son como enfermedades muy del trópico, pero que llegaban muy en estado muy crítico a las fronteras sur de México, donde solo por la labor humanitaria de varias organizaciones a veces pueden acceder a salud pública aquí en México, porque no todos los hospitales atienden, aunque es un derecho, pero tomar en cuenta como lo que pasa en muchas de las enfermedades que pueden contraer en el Darién y que en su tránsito por Centroamérica con un sistema de salud muy debilitado y luego en México donde quizás es más fuerte pero hay más restricciones, todo se puede convertir en más grave y pues sí, hay que ver ya no solo unas fronteras, sino como que y lo platicábamos con Kelly, son varias fronteras que tiene que atravesar las poblaciones migrantes y sobre todo las poblaciones vulnerables que son las personas refugiadas. Eh, Había una pregunta para ti en el chat, Kelly, y es cómo fue tu preparación antes de esa cobertura y las medidas de seguridad que tomaste antes de entrar al Darién. Bueno, gracias por esa pregunta. Justo pues habíamos preparado, Cindy y yo, como una serie de recomendaciones para mujeres investigadoras y periodistas para entrar en campo. Sin duda, pues nosotras las mujeres también somos como doblemente vulnerables como investigadoras. A mí me pasó mucho pues en el Darién que este personal del Senafrón me preguntaban como, pero ¿por qué vino sola? Es que todas las personas que vienen acompañadas, o sea, no le da miedo estar por acá sola, y me hacían pues sentir pues muy insegura en un lugar pues que además es muy rural y que era un lugar muy desconocido para mí.
Pero lo primero que yo les diría, o lo primordial, pues hablando con Cindy, era pedir acceso al lugar en donde van a hacer el trabajo de campo y pedirle también como autorización a las personas que van a entrevistar. Parece una recomendación muy básica, pero es fundamental que eso se haga con mucha anticipación, porque justo lo que me pasó a mí para entrar a esas estaciones, cuando pues mi plan era como llegar y hablar con las autoridades o con las organizaciones internacionales, pero lo que me encontré es que como estaba tan securitizado, era muy hermético y no dejaban entrar a cualquier persona a menos que le pidieran un permiso al director nacional del Senafrón. Entonces, bueno, era lo que les estaba comentando, pues a pesar de que tenía como, se proyectaba al exterior como muy humanitario y muy libre y muy de darle como un descanso a las personas migrantes, realmente lo que se estaba haciendo pues era como un registro, o eso era como lo más importante y no era muy accesible. Lo otro que yo les recomendaría era como no darle información a personas desconocidas sobre el lugar en donde se están hospedando o sobre los itinerarios que tienen. Ustedes, pues como mujeres investigadoras, periodistas, también van a sufrir como, pueden sufrir agresiones incluso de las personas que están investigando o de las personas nativas que se encuentran en los lugares en donde están haciendo el trabajo de campo. Otra, digamos que otra medida que yo también tomaba era siempre informarle a mis familiares, sobre todo pues a mi mamá y a mi esposo, los lugares en donde iba a hacer campo. Y les dejaba pues como números de teléfono, por si de pronto no me llegaba a comunicar, sobre todo porque allí en el Darién hay muchas zonas que no tienen como conexión pues de red. También algo que me parece pues fundamental es llevar una carta o una credencial que las acredite como periodistas. Seguramente pues es una medida que ustedes siempre toman, pero es muy importante porque lo que me pasaba a mí por ser de nacionalidad colombiana, estando en las estaciones, es que me confundían pues con una persona migrante que había transitado el Darién y muchas veces me negaban como el acceso a ciertos espacios por estas confusiones. Y bueno, realizar la bitácora de campo es fundamental. Esto ya se sale un poco pues como de las medidas de seguridad, es una recomendación más como personal. Muchas veces pues la memoria falla. Muchas veces yo vuelvo a leer mi bitácora y recuerdo pues cosas que no recordaba y realizar siempre pues un respaldo de la información que van obteniendo. Yo quisiera agregar como hay una parte de la frontera que está controlada por el narco y es algo que también a mí, o sea, en la frontera sur de México, Chiapas está totalmente cooptada y controlada. Y entonces, una de las recomendaciones, y es algo que siempre hablo con otras periodistas, es hacer estas alianzas con los periodistas locales. O sea, nada porque siempre en el periodismo, y puede existir como muchas, no es mi trabajo, pero yo creo que en contextos como esto, las alianzas con con las periodistas o los periodistas locales es muy importante. Ellos conocen su zona. Esta alianza con las organizaciones de, de trabajo humanitario en la zona es súper importante porque al final ellos tienen las instalaciones o infraestructura para poder responder de una manera más inmediata que a veces que nuestros propios colegas locales. Entonces yo creo como que estas alianzas que podemos hacer en los territorios a los que vamos a investigar son sumamente importantes, no solo para protegernos como mujeres, porque de verdad nosotras, aunque tengamos experiencia hasta más que algunos colegas hombres, nuestras vulnerabilidades, la manera en que nos van a ver en el territorio, incluso cuando vamos a entrevistar a una persona, van a ser vamos a estar en una situación más de vulnerabilidad porque entonces yo les recomiendo mucho esas alianzas con las organizaciones de trabajo humanitario a la región que van a investigar y con los periodistas locales hasta hacer una alianza de publicación compartida o no. eh, pero creo yo que el trabajo periodístico seguro y también y con un enfoque de derechos humanos y calidad sobre todo, es colectivo. Pensemos también en esa manera de cuidarnos de manera colectiva entre nosotras, las colegas.
periodistas. Vale, gracias, Kelly. Cindy, tenemos una pregunta de Aurora para Kelly. Quiero preguntarte, tras haber estado en trabajo de campo en el Darién, ¿cómo fue el proceso para ti de conectar con las personas a la hora de hacerles entrevista? Y si hubo alguna historia que te marcó después de haber dejado la localización. Muchas gracias, Aurora. Para mí fue un poco difícil porque pues las personas pues habían salido como de la selva, estaban muy cansadas, estaban haciendo trámites, yo como que pensaba, y bueno, yo voy a llegar a hacerles preguntas, que pues puede ser como incómodo. Entonces lo que hacía yo era como acompañarles en el día. Incluso pues si les podía dar recomendaciones, porque yo tenía más días ahí que ellas, las recomendaba, las remitía pues como a las organizaciones que yo creía que las pudieran ayudar y me quedaba con ellos caminando todo el día y en un espacio que veían que ya estuvieran como más descansados, más tranquilas, más tranquilos, realizaba pues las entrevistas un poco pues que fuera como de forma libre, no pues como haciéndoles las preguntas, así la lista de preguntas, sino que los dejaba y las dejaba pues hablar como de forma libre. Siempre hay como ese dilema ético de las personas investigadoras, de que, bueno, ellas me regalan ese conocimiento, pero yo qué les doy a cambio. Entonces era un poco como brindarles ese espacio para que descansaran, para que se desahogaran, incluso pues para que me preguntaran pues cuestiones también pues jurídicas del tránsito por México. Y si hubo alguna historia que me marcó después de haber dejado la localización, pues como les estaba comentando, en el Darién se escuchan muchas historias, que no quiero pues como ser muy, pues como que hablar mucho de esto, ¿cierto? Porque ya lo que hemos visto sobre el Darién es que hay mucho morbo a la hora de contar las historias de lo que pasa en el Darién. Pero a mí una historia en particular fue de un padre venezolano que estaba bajando con sus tres hijos e hijas, tenían 14, 12 y 8 años, y a la niña mayor le había picado una serpiente dentro de la selva al segundo día de haber entrado a la selva por la ruta de Acandí. Cuando ellos llegaron pues a la estación, la niña mayor tenía fiebre, o sea, fue como pues fue como que me pareció, a mí me dio como un poco de tristeza porque mientras pues la niña mayor que era la que cuidaba como a los hermanitos estaba pues en el hospital, incluso la tuvieron que hospitalizar y ella se fue de la estación, el papá pues estaba viendo la forma como de trabajar para tener algunos ingresos y la niña de 12 años y el niño de 8 años se quedaron solos dentro de la estación. Por eso les comentaba que incluso dentro de las estaciones también hay muchos riesgos para la niñez, porque muchas veces las personas que cuidan tienen pues que hacer otros trámites o incluso pues están lesionados o enfermos. Y bueno, él les tuve pues mucho cariño, yo me quedé con los niños, pero pues obviamente que mi estancia pues era muy corta, o sea, que la realidad o la generalidad era que muchos niños y niñas tenían que quedarse en esos espacios solos. Eso fue como lo que más me hizo, lo que más me impactó. Tenemos 4 minutos para quizá responder una preguntita más. Si surge, de todos modos, a las participantes y los participantes les recordamos llenar la encuesta que recién enviamos por el chat. Y si no queda más duda, bueno, le agradecemos muchísimo a Cindy y a Kelly por esta sesión súper nutritiva de cómo contar migraciones y pasos fronterizos con perspectiva de género y desde los feminismos. Cindy nos dejó también las redes sociales de la colectiva, Narrativas de Fronteras, y recuerden que en unos 10 minutos vamos a tener la tercera sesión del programa, así que aprovechen llenar la encuesta rápido, tomar un vasito de agua, agarrar más café, ir al baño y volver. Les agradecemos, Cindy, Kelly, y nos vemos un rato en el otro enlace. Muchas gracias a todas y pues no sé si dejamos ahí nuestros correos y algunas consultas que necesitan y nada, gracias por su atención y sobre todo a la red de periodistas venezolanas por la invitación y estamos disponibles para lo que se pueda servir. Vale, gracias y seguro también las Entonces, presentaciones y las vamos a poder enviar. aquí dejé mi correo por si necesitan alguna duda, alguna fuente, bueno, más que todo en esta parte, Kelly
en la parte del Darién aquí para servirles. Sí, sí, muchas gracias a todas por la invitación, pero también pues por la escucha de estas experiencias. Yo espero que pueda ser como de utilidad y yo también dejé mi correo electrónico en el chat por si de pronto es un tema pues como de interés investigativo, pues ya podríamos colaborar. Gracias, gracias. Les recuerdo que la próxima sesión va a ser en otro enlace, entonces se pueden salir de esta sesión, no sin antes, por favor, llenar la encuesta que les dejo por aquí para que no se les olvide. Gracias, Kelly, Cindy. Un feliz tarde.